Buenos días, alumnos dominguinos. Quien les habla es su profesor Frías Martín del área de razonamiento matemático. En esta oportunidad, siguiendo con la programación de las clases, ya estamos en el segundo mes y corresponde al tema de series aritméticas y geométrica. Esta clase va dirigida a los alumnos de cuarto de secundaria. Recordando el objetivo que queremos obtener en esta clase, como pueden recordar, la anterior clase fue sobre sucesiones aritméticas y geométricas. En esta oportunidad es sobre series aritméticas y geométricas. Bueno, nuestro objetivo es que puedan identificar lo que es una sucesión de una serie y aplicar la fórmula correspondiente para cada caso. Sí, vamos a definir lo que es una serie aritmética. Nos dice que es la adición indicada de los términos de una sucesión aritmética. Como pueden observar en la lámina, ¿sí? Una sucesión aritmética, ¿sí? Es una sucesión numérica lineal, ¿sí? Pero nos podemos dar cuenta que van separados por un punto y coma o una coma, ¿sí? Mientras que una serie aritmética, si aplicamos la fórmula, dice que es la adición indicada, es decir, que los términos están separados por el signo más, ¿sí? El signo de la adición. Para calcular este tipo de ejercicio de una serie aritmética, ¿sí? La fórmula correspondiente es la siguiente, ¿sí? N término es igual al término del lugar 1 más el término del último lugar entre 2 por la cantidad de términos que me dan, ¿sí? También tenemos lo que es una serie geométrica. Si comparamos la teoría de la serie aritmética y series geométricas, en teoría son iguales, ¿sí? Porque nos dice que es la adición indicada de los términos de una sucesión geométrica. En la lámina, ¿sí? Tenemos lo que es una sucesión geométrica y lo que es una serie geométrica. Recuerden que para identificar lo que es una sucesión y una serie, ¿sí? Como mínimo debe tener 4 términos para identificarlas, ¿sí? Entonces, y también las series geométricas y las sucesiones geométricas tienen que tener la operación de la multiplicación, ¿sí? Dentro de la sucesión geométrica, ¿sí? También van separadas en punto y coma o coma. Y tiene la operación de la multiplicación. 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Y así sucesivamente en la serie. Mientras que las series geométricas están separados términos a términos con el signo de la adición. Pero también se aplica la operación de la multiplicación. 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. ¿Sí? Dentro de las series geométricas tenemos dos tipos. Tenemos series geométricas finitas, que son aquellas que tienen una cantidad limitada de términos, es decir, que sabemos cuántos términos tiene la sucesión. Y para conseguir el valor de este tipo de serie geométrica finita, esta es la fórmula correspondiente. N término es igual al término en lugar 1, ¿sí? Entre paréntesis, Q, que viene siendo la razón geométrica, elevado a la N viene siendo la cantidad de términos, menos 1. Entre Q, que es la razón geométrica, menos 1. ¿Sí? Aquí tenemos T1 es el primer término, N, número de términos, que es la cantidad de términos, y Q, la razón geométrica. ¿Sí? También tenemos por acá la serie geométrica infinita. Recordemos que las series geométricas finitas son aquellas que tienen una cantidad limitada, mientras que una serie geométrica infinita es aquella que tiene una cantidad ilimitada de términos, es decir, que no sabemos cuántos términos tiene. Y la fórmula correspondiente para este caso sería el primer término entre 1 menos Q, que es la razón geométrica. En este caso de ejercicios de una serie geométrica infinita, nuestra razón geométrica es un medio, ¿sí? Para los casos. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo dice calcular el valor de S. Tenemos 76 más 74, 72, 70. Inmediatamente identificamos de que es una serie. ¿Por qué? Porque están separados los términos con el signo más, ¿sí? El signo de la adición. Vamos a ver si es una serie geométrica o una serie aritmética. Si aplicamos la adición, no nos da, porque vemos que nuestra sucesión lineal va de forma decreciente, porque comienza con el 76
después sigue el 74, después sigue el 72. Es una forma decreciente, es decir, que viene el signo de la sustracción. Entonces 76 menos 2, 74, 74 menos 2, 72. Entonces sabemos que es una serie aritmética y nuestra razón aritmética es menos 2. ¿Por qué? Porque va de forma decreciente de menos 2 en menos 2, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la fórmula correspondiente como nos dice la teoría, ¿sí? Entonces, n término es igual al término del lugar 1 más el último término, pero no sabemos cuál es el último término porque aquí nos indica que la sucesión sigue, pero nos dice que es de 14 términos, ¿sí? Pero no sabemos cuál término está de número 14, ¿sí? Entre 2 por la cantidad de términos. La cantidad de términos acá lo tenemos, pero no sabemos el último término. Para hallar el último término aplicamos esta fórmula, ¿sí? El término del lugar 14 es igual al término del lugar 1 más la cantidad de términos por la razón aritmética, ¿sí? Acá tenemos término del lugar 14 es igual a 76, ¿sí? Que es mi primer término, más 13, porque 13 nos dice que es de término 14, pero a ese 14 le restamos 1, ¿sí? Para hallar nuestro último término. Entonces sería 13 por menos 2, que es mi razón aritmética, ¿sí? Entonces multiplicamos. En una operación mixta siempre se comienza de lo más complejo y tenemos una multiplicación primero. Entonces multiplicamos 13 por 2, 26, más por menos da menos. Entonces me queda, término del lugar 14, 76 menos 26. Entonces aplicamos la resta, entonces nos queda en el término del lugar 14 va el número 50, ¿sí? Entonces sería el 50 en el término del lugar 14. Entonces ahora sí aplicamos nuestra fórmula porque ya hallamos el último término. Entonces el término del lugar 14 es igual al primer término, ¿sí? Que será 76 más 50, que es mi último término, el que acabamos de hallar, ¿sí? Entre 2, ¿sí? Por 14, ¿por qué 14? Porque es la cantidad de términos que tenemos. Entonces el término del lugar 14 es igual a 76 más 50, 126, ¿sí? Por 7 entre 1. ¿Por qué? Porque descompongo el 2, le quito la mitad que es 1 y la mitad de 14 que es 7. Entonces el término del lugar 14 es 126 por 7, 882. ¿Sí? El segundo ejemplo nos dice, calcula el valor de m, ¿sí? Tenemos 5 más 10 más 20 más 40. Vamos a identificar si es una serie aritmética geométrica. Vamos con la adición, 5 más 5, 10. Por ahí vamos bien, pero 10 más 5 es 15, no es 20, ¿verdad? Entonces aquí me daría 5, aquí me daría 10, aquí 20. Entonces vamos a aplicar la multiplicación. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. Entonces inmediatamente identifico de que es una serie geométrica finita. ¿Por qué finita? Porque nos dice la cantidad de términos que tiene. Son 9 términos, ¿sí? ¿Y cuál es la razón geométrica? Es 2, ¿sí? Entonces aplicamos la fórmula. N término es igual al primer término, en este caso sería 5. La razón geométrica es 2 elevado a la n. N es la cantidad de términos. Entonces, ¿cuál es la cantidad de términos? 9 términos, ¿sí? Entonces, n sería 9 menos 1 entre la razón geométrica que es 2 menos 1. Entonces, el término del lugar 14, el término del lugar 1 es 5, 2 que es mi razón geométrica elevado a la 9 porque es la cantidad de términos menos 1, sobre mi razón geométrica que es 2 menos 1 de la fórmula. Entonces el término del lugar 9 es igual a 5 por, entre paréntesis, el 2 a la 9 nos queda como potencia, es decir, que 2 elevado a la 9 o multiplicado 9 veces el 2 me da 512 menos 1, 511. Luego multiplico 5 por 511 entre 1 me da 2555. Aquí tenemos otros ejercicios, ¿sí? Para que tengan más facilidad al momento de realizar la práctica. Calcular el valor de la siguiente serie, ¿sí? Ya sabemos de que es una serie porque cada término va separado por el signo del más, ¿sí? De la adición. Nos indica que son 20 términos, ¿correcto? Entonces, vamos. ¿Cuál es la razón aritmética?
La razón aritmética, en este caso 8 a llegar al 13 sería 5, 8 más 5, 13, 13 más 5, 18 y 18 más 5, 23. Entonces mi razón aritmética viene siendo 5. Recuerden que en el ejercicio anterior, ¿sí? Para poder hallar el último término, tenemos que primero aplicar esta fórmula, ¿sí? N término es igual al primer término, en este sería 8, más la cantidad de términos. Recuerden que nos dice que son 20 términos, pero le restamos 1, ¿sí? Que sería 19, por 5, que es mi razón aritmética. Entonces el término en lugar 20 es igual a 8, más 19 por 5, 95. Entonces 8 más 95 sería el término en lugar 20, 103, ¿sí? Este 103 lo vamos a aplicar para esta fórmula, ¿sí? Aquí lo indica. Entonces el término en lugar 20 es igual a 8, que es mi primer término, más mi último término, el que acabo de hallar, 103, ¿sí? Entre 2. Entonces 8 más 103, 111, entre 2 por 20, ¿sí? Entonces 111 entre 2 me da 55,5, por 20 me da 1110, ¿sí? El segundo ejercicio dice calcular el valor de la siguiente serie. Si nos damos cuenta, si aplicamos la operación de la multiplicación, sería una serie geométrica finita porque nos dice la cantidad de términos, ¿sí? Que son 25. Entonces aplicamos la fórmula. N término es igual al término en lugar 1, que es 2, por la razón geométrica. ¿Cuál es la razón geométrica? 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54. Entonces mi razón geométrica sería 3, ¿sí? Y elevado a la 25, porque son la cantidad de términos que nos da, menos 1 sobre la razón geométrica, que es 3 menos 1. Entonces nos queda 2, ¿sí? Que es el primer término, 3, que es mi razón geométrica, elevado a la 25, que es la cantidad de términos, menos 1, sobre 3 menos 1 serían 2. Entonces este 2 que está multiplicando lo elimino con el que está dividiendo, ¿sí? Entonces me quedaría el término en lugar 25 sería 3 a la 25 menos 1, ¿sí? Este sería mi resultado final. Vamos con el último ejercicio de los ejemplos. Nos dice calcular el valor de S, ¿sí? Nos indica, ¿sí? 0,9 más 1,4 más 1,9, ¿sí? Y mi último término sería 7,9. Para hallar la cantidad de términos, ¿sí? Primero tenemos que aplicar esta fórmula, ¿sí? Para decir que son 15 términos. Si ustedes aplican esta fórmula, colocan el último término, que es 7,9, menos el primer término, que es 0,9, entre la razón geométrica va de 0,5 en sucesión, ¿sí? Entonces mi razón geométrica es 0,5 más 1, ¿sí? Si aplican esta fórmula y sustituyen, le van a dar 15, ¿sí? Entonces, para aplicar la fórmula de la razón aritmética es el primer término, el último término, 7,9, más el primer término, 0,9, entre 2, ¿sí? Si yo sumo 7,9 más 0,9 me da 8,8 entre 2, ¿sí? Por 15. ¿Por qué 15? Porque es la cantidad del término. Entonces, Tn es igual a 8,8 entre 2, 4,4. Por 15 me va a dar 66. Y este es mi resultado de mi último ejercicio, ¿sí? Bueno, alumnos de cuarto de secundaria, sí, ahí tienen los ejercicios, tienen ejemplos. Vamos a repasar, vamos a estudiar, vamos a identificar lo que es una sucesión, lo que es una serie. Vamos a recordar, a grabarnos las fórmulas para cada caso, ¿sí? Cómo vamos a hallar una serie geométrica, una serie aritmética, cómo hallar el último término, cómo hallar la cantidad de términos en cada ejercicio, ¿sí? Bueno, estaré reseccionando sus prácticas a mi interno, ¿sí? Para colocarle sus notas correspondientes. Así que alumnos dominguinos, a estudiar, a quedarse en casa, a cuidarse, que tengan buen día y bueno, que Dios los bendiga. La práctica está en PDF, ¿sí? La pueden realizar y me las mandan. Feliz días.